vamos a poder presentar a nuestros queridos alumnos de YouTube. Gracias a Dios porque podemos tener la oportunidad de ver que más y más personas se han conectado, han visto los videos. Eh, Nuevamente tenemos la noticia de que nuestros hermanos de Colombia nos están escuchando. Gracias a Dios porque se interesan por la palabra de Dios, en este caso por la materia de hermenéutica. Sabemos que mientras más personas quieran conocer de la palabra de Dios, tenemos el objetivo de seguir presentando estas clases. Y aparte de que ustedes como alumnos, tanto la hermana Erika como el hermano Mario, y en este caso la hermana Mestli, que la estará viendo también por YouTube, tenemos la oportunidad de tener en nuestra casa Restauración Centro, lo que es esta facultad que no tiene costo, así que pues pueden visitar lo que es nuestro canal de YouTube para que puedan tener ahí la liga para Restauración Centro y ahí poder tener más informes acerca de la facultad, porque no solamente damos hermenéutica, sino damos muchas más materias que se ven para una formación de 3 años que gracias a Dios no tiene costo y pues pronto tendremos más noticias con ustedes aquí en YouTube acerca de la página que está en desarrollo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener el conocimiento y sobre todo la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta clase. La clase del día de hoy, como ya la habíamos aplazado por 2 fines de semana, era más que nada para ponernos al corriente acerca de los cuestionarios que hemos tenido. Y pues si se dan cuenta, estamos presentando lo que es los cuestionarios de David Leiva, en este caso, antes de que yo pudiera ser maestro aquí en la facultad, teníamos la oportunidad de nosotros también de presentar en hermenéutica lo que son nuestros cuestionarios. Como les decía, nuestra forma de evaluar era un poquito diferente. Aquí sí manejábamos examen, pero también la entrega de cuestionarios, y pues era una materia pues prácticamente muy pesada con todos los elementos que teníamos y pues prácticamente es resumido a lo que nosotros teníamos como materia y prácticamente nos llevamos muchísimo más tiempo y nos quedaron pendientes 2 temas, lo que nosotros estimamos ahorita, pues nosotros vamos a terminar perfectamente a tiempo con lo que son cada uno de los puntos, incluyendo la introducción a los hebraísmos, que ya estamos trabajando en esta diapositiva para que nosotros podamos aprender más, ¿no? Entonces, como lo pudieron ver, pues, es prácticamente nuestra portada. Los cuestionarios, en este caso teníamos a nuestro profesor Tío Ríos y tenemos la oportunidad de contestar lo que es el cuestionario 1. Entonces, antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar para presentarle este tiempo a nuestro Dios, sabiendo que pues toda clase, independientemente que sea formativa, independientemente de que sea de repaso, sabemos que tenemos que dejarlo en las manos de Dios y a pesar de que ya se encuentre establecido este cuestionario, revisado, incluso calificado, sabemos que nos puede enseñar algo nuevo y algo diferente, ¿no? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea hablándonos en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio de estar sentados en tu mesa, sabiendo que todo lo que hacemos siempre va a ser por ti y para ti, Señor. Gracias porque en este tiempo, Señor, de clase de hermenéutica, Señor, tomamos un tiempo que en las demás materias, Señor, están teniendo sus tiempos de examen, Señor, y gracias porque en esta clase, Señor, no tenemos examen, sabiendo que es una materia fuerte, sabiendo que es una materia de mucha teoría, Señor, de mucho practicar, de mucho aprender de ti, Señor, y sobre todo de dejarnos llevar por lo que tú nos dices, Espíritu Santo, lo que tú nos revelas, nos ayudas y nos capacitas para ubicar los puntos importantes que nosotros necesitamos escuchar, leer y sobre todo aplicar en nuestra día a día, Señor, para que esto que ya aplicamos en nuestro día a día, Señor, lo podamos nosotros compartir con los demás y sobre todo podamos tener la oportunidad y la dicha, Señor, de ser usados por ti para poder llegar con el Evangelio, con nuestra forma, con nuestro ejemplo, con lo que nosotros hagamos, Señor, podamos llevar a cada uno de los que están a nuestro alrededor a tus pies, Señor, sabiendo que hay muchos, Señor, que todavía no conocen de tu palabra, que sí la han escuchado, pero tal vez no han visto un ejemplo vivo de lo que ellos están haciendo o viviendo, Señor. Te pido, por favor, que tú estés con ellos y que los llenes de tu Espíritu Santo, al igual de los que están en la transmisión de YouTube, Señor, bendícelos y permite que ellos tengan
más hambre de buscarte para que siempre tengamos el recurso de tener una clase grabada. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, nos vamos a ir prácticamente con el repaso. El cuestionario 1, vamos a recordar lo que son las preguntas que teníamos en el cuestionario 1. Si también ustedes ahorita en sus casas tienen acceso a su computadora, si tienen acceso a los diferentes prácticamente cuestionarios que les he mandado, ustedes también pueden abrirlos y leerlos a la par, comparar respuestas. Por lo regular, yo soy un poquito más técnico y yo sí me apegaba bastante a lo que decían las diapositivas y pues por lo tanto viene no una copia calcada de lo que dice la diapositiva, pero sí es como que la base más importante, ¿no? La primera pregunta del cuestionario 1 nos dice cuál es el propósito de la hermenéutica y pues es ayudarnos a vivir de forma espiritual correctamente, de forma que podemos analizar y alimentar nuestra comunión con Jesús con el uso de la Biblia. También nos capacita para practicar lo que está escrito en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, esta es la esencia y pues comparándolo con las diapositivas, vemos que sí es un poquito más extensa la explicación del propósito de la hermenéutica. La segunda pregunta es, ¿qué es exégesis y quién es el exégeta por excelencia? Vemos que según el término lexicológico, yo lo quise poner así tal cual, lexicológico, es extraer o guiar hacia afuera. También significa descubrir el significado de un texto de forma que se puede explicar. Nuestro exégeta es nuestro Señor Jesús, ¿no? En este caso, podríamos ver que pues, el término lexicológico es lo que en este tiempo nosotros conocemos lo que en día a día se puede interpretar y explicar como extraer o guiar hacia afuera, ¿no? Entonces, esto era la segunda respuesta del primer cuestionario y veíamos que las 4 palabras clave que hay que entender antes de interpretar un texto bíblico son el saber qué es exégesis, qué es hermenéutica, interpretación y comprensión. Esas prácticamente son las palabras clave que pues prácticamente en este semestre como en el que sigue, ustedes van a necesitar bastante. ¿Por qué? Porque la interpretación de un texto va a ir de la mano con lo que es la comprensión, al igual que la exégesis con la hermenéutica. Prácticamente hermenéutica son las bases y exégesis es la práctica de toda la teoría que aprendimos, con adicional unos trucos y unos tips para poder emplear lo que es la palabra de Dios en nuestro día a día. Y pues la última pregunta es escribir una oración en la que nosotros marcamos la diferencia entre el trabajo exegético y el de la proclamación de la palabra. En este caso, esta era una de las preguntas que creo que a alguno de ustedes les causó un poquito más de trabajo y veíamos prácticamente que pues la oración que yo les ponía al profesor era que el exégeta busca detrás de lo que está en el texto, mientras que el predicador toma textos base para anunciar y ministrar el evangelio. En este caso, pues el predicador se va a basar a los textos base, pero también va a utilizar lo que es la hermenéutica y la exégesis. Entonces, no solamente va a hacer una diferencia pues sí, grande, pero pues obviamente es como si nosotros pudiéramos ver que a lo mejor es un alumno que estudia matemáticas y que tiene los principios de álgebra, tiene los principios de todos y cada uno de de los elementos. Sí me escucho todavía por ahí, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que podemos ver en este caso es que pues un predicador es como si fuera un alumno de matemáticas ya prácticamente graduado, que ya vio álgebra, que ya vio todos y cada uno aritmética, vio muchísimos de estos principios y los pone en práctica dependiendo de la situación que se le presente. Mientras lo que es el exégeta, podríamos decir que es un maestro en matemáticas. ¿Por qué? Porque él se especializa solamente en interpretar la palabra de Dios, mientras que el predicador utiliza esos recursos y los pone en práctica en base a los demás preparativos o la preparación que tuvo el predicador para poder tener un mensaje concreto para ministrar el evangelio. En este caso podemos conocer
que pues prácticamente nuestro pastor hace eso, ¿no? Me imagino que pues él debió de haber tomado también un curso de poder presentarse delante de Dios y sobre todo presentarse enfrente del público, porque sabemos que pues enfrente, pues a lo mejor puede ser un poquito más difícil porque tenemos la mirada de todos y tenemos el riesgo de equivocarnos, de decir, de trabarnos, de decir a lo mejor alguna cosa que no venga en la Biblia y por eso la preparación es clave además de lo que el exégeta puede estar presentando y el entrenando en su día a día, nada más va a ser dedicado a tal, ¿no? Entonces, por eso es que yo nada más escribí esta oración, para que busca nada más lo que está detrás del texto, mientras que el predicador toma textos base para anunciar y ministrar el evangelio. En este caso, pues ya complementando con lo que les estoy explicando hoy en día a día, como mi perspectiva ya de maestro, les puedo decir esto. Un maestro puede ser un maestro de matemáticas o prácticamente un graduado de matemáticas, ¿no? Entonces es algo que es muchísimo más complejo y podemos nosotros tomarlo como punto de referencia, ¿no? Entonces, el cuestionario 2, ¿hasta aquí tienen alguna duda del cuestionario 1? Quería preguntarles primero que todo. Bueno, perfecto. Pues vámonos con el cuestionario 2, donde nos dice cuál es la definición de la hermenéutica. Y pues la respuesta que yo les daba al profesor era, es el arte de evitar el malentendido. Proviene del griego hermeneuo, que se refiere a explicar un texto. También es considerada una ciencia, ya que tiene reglas que deben seguirse para una correcta interpretación. Conciso, claro, siempre apoyándonos con el recurso que tenemos, ¿no? Aquí la diferencia, y se les voy a hacer el comentario, el material nos lo daban al final. Entonces, pues no era tan fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que repasar todo al final, todo el recurso que nos enviaban, todas las diapositivas, hasta el final y poder perfeccionar los cuestionarios. Prácticamente vivíamos de lo que se explicaba en la clase, de lo que se subía en la clase, y pues nosotros no teníamos el recurso que el día de hoy, gracias a Dios, pues pudimos aplicar como una medida para que ustedes tengan clase con clase las diapositivas enviadas al grupo, y pues esta es la ventaja que el día de hoy tenemos, de que utilizamos la clase, damos las diapositivas al final, pero también utilizamos este tipo de clases para hacer como un tercer cierre de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, la definición de la segunda pregunta es explicar por qué encontramos en Lucas 24:27 lo que es la aplicación de hermenéutica. Vemos que en el pasaje, explicando Lucas 24:27, no se menciona que nuestro Señor Jesús les declaraba lo que la Escritura decía de él. Claramente vemos que al explicarlo, nuestro Señor Jesús evitaba el malentendido y dejaba en claro lo que se quería explicar acerca de él, puesto que también era Dios en la tierra. En este caso, denme un momento, déjenme ir por mi Biblia. Me acordaba que veíamos algunas citas, entonces denme un momento, por favor. Voy a apagar mi camarita para que no vean el reguero. Listo, listo. Entonces, vamos a nada más a repasar lo que dice Lucas 24:27. Dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, lo que trataba él era aplicando la hermenéutica, todas las bases y todo lo que en este momento Moisés, al escribir el Pentateuco, porque escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos que él evitaba todas las palabras que él hablaba. Me imagino que ellos tenían en la sinagoga los manuscritos y todo lo que ellos explicaban, y pues de la misma forma, todo lo que ellos hablaban, pues a lo mejor solamente se quedaban con lo cuadrado, con la explicación. A lo mejor decían, pues prácticamente ustedes tenían que ser, por ejemplo, en Levítico, pues todas las acciones levíticas, ¿no? De, por ejemplo, sacrificar, y a lo mejor él decía,
yo soy ese cordero. Y ellos no lo entendían, ¿no? Porque decían, pues este nada más está diciendo herejías, pero lo que él decía era para cumplir todas las profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento, él se los presentaba en la cara, y pues lo único que le faltaba al pueblo de Israel, a los judíos y a todos a los escribas y fariseos, pues era entender que la promesa se estaba cumpliendo, pero que a la vez también se cumplía la promesa de que ellos no iban a entender para que lo pudieran crucificar. Entonces, la aplicación de la hermenéutica de nuestro Señor Jesús, pues fue extensa, porque yo no me imagino a Jesús resumiendo 5 libros de la Biblia en una sola predicación y bombardeándoles y diciéndoles todo lo que les explicaba de una forma concreta. Sabemos que Él es Dios. Entonces, Él se encargaba de explicarlo, pero a nuestra forma humana, pues yo apenas con un versículo a veces me tardo media clase. Entonces, es algo pues impresionante que si lo explicamos con nuestras propias palabras, pues podría ser un buen material que ustedes puedan explicar cuando ustedes ya tengan que aplicar la exégesis, y ustedes al leer sus cuestionarios y sus respuestas pueden ustedes tener un enriquecimiento grande del por qué aplicamos hermenéutica en a lo mejor solamente un texto o a lo mejor en la explicación de un libro como lo explicamos en la regla cuarta. Entonces, hasta aquí es la explicación de la segunda pregunta y nos vamos a la tercera, que dice, ¿por qué es importante la hermenéutica? Y aquí le puse, porque gracias a ella nos permite conducirnos a la verdad de Dios, nos permite descubrir la verdad y derivado de esto nos permite ver un pasaje de la Biblia de forma diferente desde distintas perspectivas. También nos ayuda a aferrarnos a Jesús por medio de la fe. Entonces, el creer que todo esto fue escrito por un propósito, fue escrito con un autor que fue usado por el Espíritu Santo, todos estos elementos que ahora ya conocemos al estudiar las 4 reglas, vemos que es importante porque la verdad se presenta primero que todo como la palabra de Dios que ya está escrita, pero con un estudio profundo, la verdad o la luz se intensifica, ¿no? Es como cuando nosotros vemos que es una pequeña lucecita, por ejemplo, cuando sale el sol, y cuando ya está al mediodía, ¿no? Entonces, alumbraba poquito, pero cuando vamos a un estudio extenso, ya está muchísimo más grande y alumbra todo lo que nosotros podemos conocer que pueda estar oscuro a nuestro pensamiento y a nuestro conocimiento. Entonces, para eso es importante la hermenéutica. Y la cuarta pregunta nos dice, ¿qué relación hay en hermenéutica y en exégesis? Vemos que la exégesis busca encontrar el sentido de un texto desde su contexto histórico, mientras que la hermenéutica busca desarrollar lo que está obtenido por la exégesis para una mejor comprensión del creyente. En este caso, pues sí hay una relación, como lo hemos visto en todas las clases, y contexto y comprensión nos ayuda a entender perfectamente la relación, la dependencia de cada uno de estos dos materias que vamos a ver en la facultad y que necesitamos sí o sí que nos quede claro lo que decimos en hermenéutica para que en exégesis ya sea prácticamente la mitad del boleto que ustedes necesitan para poder entender y aplicar lo que ustedes están viendo. Lo que dice la siguiente pregunta es definir interpretación. Yo prácticamente nada más puse lo que es la expresión que proviene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. Yo por lo regular pues trato nada más de apegarme a lo que es, pero si ustedes quieren ponerle con sus propias palabras, nuevamente pueden, a lo mejor la hermana Erika ya me envió sus cuestionarios, pero quiere agregarle algo más, se puede también, ¿no? Y al final ya enviarlo otra vez, sin problema, igual el hermano Mario. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no? Según esto significa traducir, declarar, explicar, y ustedes pueden agregar algo más, ¿no? Por ejemplo, interpretar, pues a lo mejor es un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque traducir las palabras de un idioma al otro es muy complicado. Declarar y explicarlo, primero que todo hay que necesitar autoridad de parte de Dios, del Espíritu Santo, con su guianza. ¿Por qué? Porque si nos lo vamos a declarar y lo vamos a explicar, no va a ser a nosotros mismos, sino va a ser a alguien más. Entonces, esta labor puede ser incluso más extensa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser evangelistas y a declarar y explicar de una forma correcta, porque eso va a ser interpretar a nosotros mismos, pero también hacia los demás. Pues eso puede ser otro enriquecimiento de esta pregunta.
Y ahora vamos con la siguiente. ¿Cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica? Aquí pues yo le respondía al profesor, la interpretación en base a la exégesis es el descubrimiento del significado de un texto, mientras que en base a la hermenéutica es el presentar o explicar los textos. Una cosa interpretar es descubrirlo, la hermenéutica presenta como producto de este complemento, podemos decir que el intérprete busca conectar al receptor y a Dios, acercándolo a la verdad de él. Una vez descubriendo la verdad, se pueden ver manifestaciones nuevas en un mismo texto desde distintos puntos de vista. Entonces, lo que es la interpretación va muy ligado a la exégesis. ¿Por qué? Porque exégesis significa sacar hacia afuera. Entonces, el descubrir es el resultado de nosotros estudiar exégesis. Por lo tanto, al tener la hermenéutica, es prácticamente el manual que necesita el exégeta para poder interpretar un texto. Entonces, van muy de la mano, pero sí es algo que paso a paso nos puede explicar y ustedes pueden relacionarlo en esta pregunta. Y creo que si no más me equivoco, faltan dos preguntas. Definir comprensión, yo le ponía, comprensión puede tener como sinónimo la palabra entender. Esto no lo habíamos estudiado, pero yo lo tenía como en mi entender, que la palabra entender definía la palabra comprensión. ¿Por qué? Porque lleva al tomar la importancia de los pequeños detalles de los textos bíblicos. Cuando nosotros entendemos algo, pues realmente comprendemos lo que está escrito en la Biblia. Entonces, va mucho y va derivada la palabra, pero pues también entender, pues como al ser una palabra distinta, nosotros podemos tener pues ese elemento adicional. Entonces, lleva la importancia de los pequeños detalles de los textos bíblicos y es tener una idea clara de las cosas o saber con exactitud algo. Entonces, comprensión, eso para mí era, y ustedes, en base a lo que nosotros estudiamos, también podríamos ponerle algo adicional. La última pregunta es cómo se complementan las cuatro definiciones vistas en clase: exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. La respuesta que yo le daba era que todas buscan el significado, explicar y traducir y lograr que se comprenda un texto. Todas buscan que el texto sea entendido como Dios busca que lo entendamos. Cada definición aporta y complementa a cada una para que el texto se pueda entender de forma correcta. Entonces, es un todo. A lo mejor sí podemos vivir con diferentes cosas, pero si lo complementamos, exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión, va a ser como ese combo que va a lograr que nuestro entendimiento sea exitoso. Entonces, esta es el cierre del cuestionario 2. Nos vamos con el cuestionario 3. Y pues quería preguntarles, ¿tienen alguna duda con el cuestionario 2? ¿Todo bien? Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque prácticamente nos faltan 7 cuestionarios. Y si no, utilizaremos la siguiente clase para los demás cuestionarios que faltan, porque como les decía, vamos bien en el tiempo de explicación. La regla quinta también que nos queda pendiente es muy rápida de explicar. Son de hecho 9, 10 diapositivas, las explicamos en media clase, entonces nos podemos desplayar con la explicación de los cuestionarios, que va a ser un repaso para ustedes, ¿no? Entonces, el cuestionario 3 nos da la primera pregunta, que es ¿cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Y pues obviamente la respuesta es la escritura es explicada por la escritura, es decir, la Biblia es su propio intérprete. Esto lo tenemos que vivir y pues como repaso siempre tenemos que recordarlo, ¿no? Nada, ningún otro recurso es adicional, no necesitamos otro manual para poder comprender la Biblia. Eso es totalmente erróneo y equivocado. Las escrituras se explican con las propias escrituras. La segunda pregunta, ¿por qué es importante la regla fundamental en nuestra vida? Y yo le respondía, porque el hombre tiende a interpretar la Biblia a su propio modo de pensar, acomodándolas de manera que se alejen de la esencia real del texto. A lo mejor a mí me acomoda que Jehová es mi pastor y él me va a pastorear como yo quiero, y cuando es totalmente diferente.
A veces el ser humano solamente por comodidad y por evitar que el Señor nos llame la atención y nos enojemos con Dios porque llamarnos la atención, a veces lo tomamos a nuestro propio modo, a nuestro propio entendimiento. ¿Para qué? Para que sea más fácil de digerir, de entenderlo, cuando lo que a veces la palabra de Dios necesita es confrontarnos, ¿no? Impactarnos con la palabra para que nosotros hagamos algo diferente, ¿no? Entonces, la regla fundamental es para que nosotros no nos acomodemos a lo que nosotros querramos, sino de que la explicación de la Biblia sea explicada con la propia Biblia. Entonces, esa es la segunda pregunta. Nos vamos con la tercera. ¿Qué ocurre si alguien altera las escrituras? La respuesta dice, cuando alguien altera las escrituras, afecta la sanidad de la doctrina, haciendo que la forma de interpretar la Biblia sea por conveniencia y aleje a las personas de lo que Dios quiere decir realmente en la palabra de Dios. Esto yo lo explicaba, ¿por qué? Porque cuando yo estaba estudiando esta parte del cuestionario 3, yo decía, pues sí es cierto, cuando alguien altera las escrituras solamente es para qué, para quitar algo que pues pueda estar afectándoles en su vida o a su propio entendimiento. Entonces, pues la sanidad de la doctrina es que nosotros seamos confrontados, que nosotros seamos cambiados, seamos transformados. Si algo no está sucediendo en la interpretación de la palabra, tenemos que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no está correcto. Dios no quiere dejarnos en nuestra forma original, en la forma en la que estamos haciendo. Dios quiere renovarnos y hacernos como Él quiere que nosotros vivamos. Por eso, si alguien altera las escrituras, nos aleja del plan y el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque si nosotros nos bautizamos, es para que nosotros seamos hombres nuevos. Esto yo se los explicaba a mi discipulado que doy en el domingo a las 7 de la mañana, que es prácticamente esto que nosotros estamos aprendiendo. El bautizarse pues es nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos una nueva criatura. Por lo tanto, si alguien altera las escrituras, está yendo en contra de ir al original, de ir a lo que nosotros queremos ser para Dios, que nos quite el pecado, nos quite la culpa, nos quite todo lo que nos haga intención de pecar y conforme a esa renovación de nuestra vida, pues Dios nos puede ayudar, ¿no? Entonces, eso ocurre si alguien altera las escrituras y necesitamos tenerlo bien presente. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es una herramienta de estudio? Yo le ponía al maestro, es una ayuda necesaria para todo el que lee o quiere conocer más de la palabra de Dios. Se puede decir que una herramienta de estudio es un objeto elaborado que te sirve para la realización de una tarea. En este caso, la tarea que nosotros vamos a tener va a ser el estudiar hermenéutica. Por lo tanto, una herramienta de estudio es lo que se lee para poder conocer más de la palabra de Dios. Es algo que nos sirve para realizar la tarea de forma correcta. Y pues las herramientas de estudio bíblico que existen, pues eso sí lo tomé directamente prácticamente de las diapositivas que nos mandaba nuestro profesor, obviamente diccionarios generales, diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos y también programas de computadora que son adaptados a lo que nosotros queremos aprender, pues de la palabra de Dios. Esas son las herramientas. Nos vamos con el cuestionario 4, donde nos responde, ¿qué es una traducción? La traducción, yo le respondí al profesor, que es la acción de expresar algo que se dijo anteriormente de una forma diferente. En el aspecto bíblico, es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original, que es hebreo, arameo y griego. Entonces, el expresar algo que se dijo de una forma diferente, pues es una forma de traducir. ¿Por qué? Porque a veces en un idioma las explicaciones no son tan completas y traducir también va de idioma al mismo idioma. Por lo tanto, lo que se dijo de una forma anterior y no se comprende, reformulándola se hace una traducción adicional. Por lo tanto, es lo que yo, en base al diccionario que yo tengo, que es uno viejito que me heredó mi papá, pues vienen esas explicaciones anteriores y yo
las tomé en cuenta y yo dije, pues sí es cierto, traducir se expresa algo que se dijo anteriormente y si no se entiende, se explica de forma diferente con los nuevos hallazgos, con las nuevas adaptaciones de las palabras, de acuerdo, por ejemplo, a la Real Academia Española. Todo eso se utiliza de forma diferente y de la misma forma, las traducciones han ayudado a que de un idioma al otro se transmita la esencia correcta sin alterar el producto, con todas las adaptaciones del nuevo lenguaje para que al día de hoy podamos nosotros leer una Biblia en alemán, en portugués, pues, prácticamente en chino, en muchos de los idiomas que el día de hoy conocemos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta y nos vamos a la segunda. ¿Por qué nos sirven las traducciones como herramientas de estudio? Yo les pongo, nos sirven mucho porque tiene la certeza de que siempre va a ser fiable porque el contenido que tiene que permanecer lo más inalterado posible, o sea, no tiene que haber ningún cambio. Son el resultado final de un proceso de mucho tiempo que ha sido invertido para la comprensión de un texto. Yo me apegué muchísimo a lo que es la diapositiva, por lo tanto, esa es mi respuesta. La respuesta de la 3 es que es una traducción formal. Yo le ponía que era un procedimiento que intenta reflejar al máximo las características de la lengua original, buscar siempre el equivalente de las palabras para que siempre se parezca al original. Esto ya lo explicamos y vimos hasta el diagrama, no sé si se acuerdan. ¿Qué es una traducción interlineal? Es una traducción que busca un punto intermedio entre las lenguas originales y las nuevas. Es una confrontación del idioma original al nuevo, es decir, debajo de cada palabra del idioma original se coloca la que corresponde en el nuevo idioma. La traducción funcional, yo le ponía que era una traducción que busca que el texto sea entendido en el nuevo idioma. Esta traducción busca analizar el texto, busca la función que tiene cada una de sus partes y reconoce los elementos que tiene cada palabra para reconstituir el texto. Esta traducción se lee como si el texto fuera producido en el tiempo en que se lee, teniendo como desventaja que se borra el contexto histórico concreto, lo que veíamos, ¿no? Solamente se adapta a lo que está escrito, pero no respeta el contexto histórico, haciendo que muchos detalles se pierdan, por ejemplo, con la historia que les decía y que hacía mucho hincapié, la de los dracmas. Si ellos no entendían el por qué hacían los dracmas, no podían entender el por qué. Por eso la traducción funcional es, eh, hay que tener cuidado con ella, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué es una traducción por paráfrasis? Es una interpretación completamente reestructurada de un texto con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro. No utiliza exactamente los equivalentes de las palabras del idioma original. Es una traducción que, si no se utiliza correctamente, se corre el riesgo de que de lo que se lea no sea la palabra de Dios, sino de juicios subjetivos de quien está traduciendo. Entonces, podemos nosotros tener, pues, solamente de nuestra propia cosecha y podemos perder la esencia de lo que realmente podemos entender con la paráfrasis, ¿no? Esa es prácticamente el cuestionario 4 y ya para terminar y dejarlos ir temprano, vamos a irnos nada más con el cuestionario 5 y ya la siguiente clase del 6 al 11 que estamos ya avanzando, nos terminamos de aprender los cuestionarios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de los 4 cuestionarios? ¿Va más o menos a lo que ustedes han escrito? Yo creo que sí va. Va. Bueno, pues vámonos con el cuestionario 5. La pregunta es, ¿qué es la exégesis intrabíblica? Vemos que es la luz que un texto bíblico refleja sobre el otro. En otras palabras, es ocupar un texto de la Biblia para poder interpretar otro. Una disculpa. Lo que es la exégesis intrabíblica, ya lo explicaba, ¿verdad? En otras palabras, es ocupar un texto de la Biblia para poder interpretar otro.
Una disculpita, se va a quedar grabado en YouTube, pero son estas pequeñas intervenciones técnicas, ¿no? Después de explicar la primera pregunta de la exégesis intrabíblica, nos vamos a dar con la pregunta de qué particularidad tiene esta herramienta. Vemos que la particularidad es que el proceso de exégesis se realiza utilizando la misma Biblia. Regularmente en la literatura se recurre a otros escritos para complementar los escritos, pero en el tema bíblico solo se va a utilizar la palabra de Dios porque es el elemento completo. Esto pues obviamente ya siendo maestro resalta muchísima importancia. ¿Por qué? Porque la exégesis, si nosotros no la aplicamos correctamente, podríamos nosotros caer en el entendido de que a lo mejor podríamos citar otros libros, otra literatura para poder decir, ah, no, pues la palabra de Dios es correcta, pero no sé, por ejemplo, Shakespeare decía que sin Dios la ciencia no podía ser, ¿no? Un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, algunos físicos, todo eso, cuando la particularidad de la exégesis va a volver a la misma Biblia para saber que es perfecta. En este caso podemos nosotros tener un escrito, por ejemplo, de Moisés y explicarlo con el Nuevo Testamento, con la predicación de cada uno de los que citaron a Moisés, y vemos que es algo correcto. ¿Por qué? Porque se fue directamente a la misma Biblia y los escritores del Nuevo Testamento vemos que prácticamente ellos tienen esos principios exegéticos. ¿Por qué? Porque volvieron al original para poder explicarlo en su tiempo. Listo. Entonces, la particularidad de la de la exégesis es necesaria que la entendamos para poder recurrir a la Biblia cuando nosotros estemos intentando estudiar cualquier tema. Y la última pregunta era desarrollar un ejemplo en donde muestres, expliques y uses la intertextualidad. Yo elegí en ese momento porque ya tenía también a cargo el discipulado y veíamos mucho Mateo 5. En este caso, cuando sumaban los 10 mandamientos, el maestro citaba uno de esos 10, ¿no? Diciendo, no cometerás adulterio. Lo que podemos comprobar es que la cita solamente decía Dios a Moisés pues, que no, en Éxodo 20:14, que no debía de cometer adulterio. Jesús tomó y utilizó este mandato de Dios para agregar algo adicional a este mandato, porque veía que el pueblo de Israel pues, solamente decía, ah, pues no, adulterio no es que se me vayan los ojos a ver a la esposa, ¿no? Entonces, ellos solamente, incluso si cometían adulterio, pues solamente decían, ah, pues por cometer adulterio yo le ofrezco este borreguito al Señor. Cuando lo que veíamos era que pues en el corazón ya existía esa codicia, ¿no? En este caso, ¿no? Veíamos que pues el pueblo de Israel, al solo acatar el adulterio, solo lo hacía superficial cuando el corazón estaba contaminado. Por eso es que ellos volvían a pecar. ¿Por qué? Porque no se arrepentían de raíz, sino solamente la acción, que era el cometer adulterio, pues solamente ellos se arrepentían por eso. Por lo tanto, Jesús complementó y dio una revelación adicional al mandamiento que viene en el versículo 28, donde dice que basta con mirar a una mujer para codiciarla, ya se consumió el adulterio en el corazón. Entonces, esta explicación nos ayuda a tener esa intertextualidad. ¿Por qué? Porque pues, toda la gente conocía lo que era el adulterio, pero el adulterio comienza por los ojos y por los ojos se transmite al corazón, el corazón, la mente actúa y pues se consuma el pecado de adulterio. Por lo tanto, pues nuestro Señor Jesús quería que ellos no cometieran el adulterio y pues que obviamente nosotros al día de hoy no lo cometamos. ¿Para qué? Para que pues obviamente desde una codicia de los ojos podamos nosotros decir, ay Señor, si ya codicié con mis ojos, Señor, perdóname y no me hagas continuar bajando a mi corazón y que mi corazón le ordene a mi mente el cometer el adulterio para que el cuerpo sea manchado.
Entonces ya no vamos a pedir perdón porque nuestro cuerpo consumó el adulterio, sino desde el principio porque nuestros ojos se desviaron desde la mirada de nuestro esposo o de nuestra esposa. Por lo tanto, este es el ejemplo que yo le explicaba al pastor Gio de cuál era la intertextualidad. Y pues con esto prácticamente cerramos esta clase, ya nos vamos a ir con el cuestionario 6, que la siguiente clase ya esperemos que con la hermana Mesli podamos explicarla y entenderlo con los días. Entonces, les ofrezco una disculpa por estos episodios de tos, sabiendo que ya vamos de salida, pero pues se va a quedar grabada, así que también los que nos ven en YouTube les ofrezco una disculpa y primeramente Dios ya la siguiente semana estará un poquito mejor para que ya la siguiente clase podamos explicar el cuestionario 6 al 11 y ya después de esto prácticamente podamos nosotros continuar con la regla quinta, lo que es las figuras retóricas y los hebraísmos. Entonces, gracias a todos por su participación, gracias por estar aquí. Hermano Mario, ¿quiere decir algo? Sí, perdóname, creo que nos avisaron en las otras clases que son 2 semanas de vacaciones. ¿Cómo? No lo escuchas. En las anteriores clases ya nos comentaron que vamos a tener 2 semanas de vacaciones. Es correcto. Ay, perdónenme. Es correcto, perdónenme. Entonces sí, prácticamente tenemos 2 semanas y pues ya reanudaríamos dentro de 2 semanas lo que es este cuestionario. O si no se pudiera, yo les grabaría el recurso del estudio del 6 al 11, ya para no perder esas dos clases y ya cuando reanudemos, ya reanudemos con la regla quinta para que así ya no se nos desajuste el calendario y podamos ir con calma y ya en la última parte, son los exámenes del segundo parcial, ya podamos nosotros también ahí ocuparlo para poder responder los cuestionarios del 11 al 13, ¿no? Entonces ya tener ese tiempo libre y ya poder utilizarlo y no presionarlos, ¿no? Entonces ya prácticamente con eso ya van a tener 2 puentes más, en este caso 2 semanas más a las que ya les había dado. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Me despido de ustedes. Hermana Erika, ¿quiere decir algo? Sí, profesor. Yo estaba revisando las diapositivas que nos han mandado y al parecer yo no veo el cuestionario 11. Creo que nada más tengo hasta el número 10. Entonces no sé si lo vaya a mandar. Ah, ok, sí, se los envió el cuestionario 11. Lo voy a revisar y si tiene alguna pregunta de lo que nosotros no hemos visto, pues nada más nos quedamos al 10, ¿no? Y ya del 11 al 13 utilizamos ese recurso, ¿vale? Entonces, lo reviso, se los envío y ahorita ya les adjunto la clase y cualquier cosa, ahí estoy para servirles, ¿no? Espero que les haya servido estos 5 cuestionarios de repaso y cualquier otra duda, por favor háganmela saber y pues descansen. Si pueden acudir a la semana de evangelismo, ahí los estaremos esperando, ahí vamos a estar también. Y pues cualquier cosa estoy para servirles. No me queda más que despedirles, agradecerles, Dios les bendiga, a su familia también, les mando un fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios dentro de 3 semanas entonces, ¿vale? Descansen y nos vemos ahora sí la próxima clase. Dios les bendiga.